Hoy quiero contarte una verdad financiera y es que si es que estás endeudado y tienes la idea de salir de deudas, pero lo único que haces es pagar lo que puedes o utilizar la típica filosofía de pagar un poquito más del mínimo, tengo que decirte algo y es que eso no es un plan y no te va a dar necesariamente verdaderos resultados. La verdad es que para poder salir de deudas no se trata únicamente de pagar ese poquito más del mínimo, ni intentar pagar más. El primer paso para salir de deudas es poner un orden y con ese orden establecer una estrategia que realmente funcione y no se trata de fórmulas mágicas ni de ser un experto matemático. Anda a mi Instagram y envíame un mensaje con la palabra plan y te envío el paso a paso de cómo puedes empezar a tener ese orden de forma súper sencilla. Muchas veces lo único que se piensa es en salir de deudas súper rápido, tratar de pagar ese poquito más del mínimo o hacer todos los abonos que se puede, pero sin saber cómo ni para qué, e incluso el famoso jineteo de sacar plata de una tarjeta para pagar otra deuda, o incluso pagar extra en la tarjeta para hacer más consumos en ella, no es lo que te va a sacar del problema de la deuda. Esto lo único que genera es mantenerte en ese espiral, en ese círculo vicioso de la deuda y lo importante es que el orden y la estrategia que apliques te saquen de ese estado y por eso quiero contarte muchísimo más en el video de hoy. El error más común que se suele cometer a la hora de atacar una deuda es que lo hacen sin tener claridad en cuánto se debe realmente, cuánto pagan de intereses, cuánto termina cada deuda y pagan con y desde la ansiedad sin ninguna estrategia. Pero, aun cuando no estés en un plan de eliminación de deudas, aun cuando tengas tranquilidad financiera, estos 4 puntos que te acabo de detallar son esenciales al momento de pagar deudas y muchísimo más cuando quieres salir de ellas, porque es en esta información la que te va a dar y empezar a dar esa claridad de qué es lo que necesitas para ejecutar un verdadero plan. Pero ¿qué es lo que realmente significa ese orden del que te hablo que hay que darles a las deudas que mantenemos? Y aunque parezca algo súper trivial, entender lo que sí es y lo que no es orden y sí te va a dar esa claridad que justamente necesitas para ejecutar ese plan, que es el punto medular para poder empezar. El orden que tú necesitas con tus deudas no empieza de dejar de usar tus tarjetas de crédito sin sentido, no viene del hecho de castigarte y culparte por las deudas adquiridas, ni a ti ni a las tarjetas, y tampoco viene de una vida de escasez y restricción constante. El orden empieza conociendo puntos medulares de tus obligaciones y de tus deudas, como son el capital total de tus deudas pendientes de pago, la tasa de interés de cada una de las operaciones que tienes, la cuota o cuota mínima que tienes que pagar mes a mes y el plazo que te queda para terminar esa obligación. Quizás vas a pensar y me vas a decir que con las tarjetas de crédito toda esa información no se puede saber, pero en realidad sí puedes tener esa claridad si es que revisas los estados de cuenta, porque ahí vas a poder saber incluso cuánto tiempo te falta para terminar de pagar la deuda que tiene esa tarjeta de crédito en un preciso momento, en un determinado periodo. Incluso te dan esta información si es que solo pagas los mínimos y muchas veces en los estados de cuenta te ponen también proyecciones de pagos para poder cancelar esa deuda en menos tiempo porque el tiempo promedio que tardarías solo con los mínimos, si es que dejaras de usar la tarjeta de crédito, son de 2 años. Así te puedes dar cuenta que este orden, esta claridad y esta información sí te dan un punto de partida
Y es ese inicio y ese camino que no te dan las decisiones de impulsividad y sin estrategia, que solo te pueden causar mayor estrés o arrepentimiento, como puede ser adquirir esa deuda para cancelar otras o utilizar fondos como tus ahorros o inversiones que estoy segura que no quieres perderlos ni ponerlos en juego. Pero ese verdadero orden va a poder palparse mucho más cuando decidas visualizar esa información con la que empiezas a familiarizarte. No necesitas hacerlo para nada complejo. Si bien puedes usar un Excel, no es la única herramienta. Puedes hacerlo con papel y lápiz, que de hecho es la forma que a mí me hace sentir muchísimo más cómoda y que me permite hacer los cálculos financieros correspondientes, dándole verdadero orden a esos pagos que tengo que realizar. Una vez hagas esta lista, debes apegarte a tu realidad financiera, es decir, definir qué gastos o pagos mensuales puedes reducir o recortar para poder establecer de forma exacta cuál es tu capacidad de pago y con ello saber cuánto puedes abonar a cada deuda. Incluso eso te dará muchísima más claridad de la que necesitas para saber si hacer una reestructura a alguna deuda puede ser una buena opción para liberar fondos, es decir, tener más flujo de efectivo. La finalidad de esto, de este orden, es poder definir, determinar con total claridad y certeza el monto, el valor que puedes destinar a tus pagos y a tus deudas sin que eso implique desordenar tu vida o dejar de vivir y seguir viviendo aunque tengas que hacer ciertas modificaciones y cambios, que eso es algo que por default vas a tener que hacer cuando estás aplicando una estrategia de eliminación de deudas. Y quiero darte una frase clave para esta etapa, y es que la claridad va a reducir considerablemente la ansiedad con la que manejas mes a mes tu dinero. La claridad es esencial para eliminar y disminuir la ansiedad. Como puedes ver, dar orden a una situación que puede parecer catastrófica te da otro rumbo, pero seguramente te preguntarás cuál es realmente el impacto más allá de hacer listas y conocer la información de las deudas. Y aunque no soy psicóloga, sí quiero contarte lo que a mí personalmente me ha pasado desde mi experiencia y lo que además he ido conversando a lo largo de los últimos 3 años con mi terapeuta, que me ha dado luces en muchas áreas de mi vida, incluidas con la parte del dinero. Lo primero es que cuando no tienes orden, el miedo te inunda porque no tienes una certeza de lo que quieres hacer ni cuál es el camino a seguir, versus si es que tienes un mapa, un itinerario, un plan con ese orden trazado, el camino se vuelve muchísimo más predecible. Y cuando hablamos de deudas, obviamente esto hace que se vuelva más manejable. El número 2 es que cuando tienes miedo, vas a evitar de forma automática mirar los números. Le huyes a la realidad que hay detrás de ese estado de cuenta y sin esa claridad no vas a poder ejecutar el plan que necesitas para poder salir de deudas, porque es información sumamente valiosa. Y número 3 es que ese miedo te lleva a evitar los números y te evita visualizar tu realidad. Y es que esa evitación va a generar que la deuda crezca porque en tu mentalidad es un monstruo que se ha creado, pero que no lo has visto directamente. Y como no has visto sus detalles, lo que puede parecer un pequeño consumo más, un diferido chiquitito, va a agravar la situación al aumentar capital, cuota e intereses, lo que sí podría ser controlado con el orden que vimos antes. Por otro lado, la ventaja del orden que te sugerí es que te va a permitir cambiar completamente tu perspectiva respecto del manejo de las deudas y de lo que puedes hacer con ellas, pero principalmente el orden que quiero que encuentres y apliques te va a permitir lo siguiente. Lo primero
es recuperar el control no solo sobre las deudas, sino también sobre tu vida y el manejo que le das al dinero. El segundo punto es que te va a permitir tomar decisiones muchísimo más conscientes porque un plan de eliminación de deudas ya se traduce en una decisión más consciente y por ende lo que por efecto dominó puedes ir aplicando en tu vida. Y el número 3 es que vas a dejar de improvisar porque el orden que vas a ir trazando te va a dar ese mapa de ruta que necesitas para dar los pasos necesarios para ejecutar un plan que te libere de deudas que actualmente te están atormentando. Es así que el orden transforma y va a transformar la deuda de un monstruo, muchas veces imaginario, a un proyecto con certezas y con metas. Quiero darte un ejemplo súper práctico para que sea mucho más fácil de comprender la forma en la que puedes aplicar cualquiera de los métodos para eliminar deudas. Pongamos el ejemplo que hay una persona que tiene 3 tarjetas de crédito, un préstamo personal y un crédito reestructurado. Lo que mecánicamente se suele hacer es pagar los mínimos sin revisar las tasas de intereses de cada operación e incluso en ocasiones se utilizan avances de una tarjeta de crédito para pagar otra, que es uno de los mecanismos más peligrosos a nivel crediticio y se lo denomina como jineteo. ¿Cuál sería la estrategia? Lo primero, hacer una lista desglosada de cada deuda, lo que en total reflejaría 5 deudas. Elegir el método idóneo, que por la cantidad de deudas elegiría la bola de nieve para poder salir lo más rápido de alguna deuda y generar así más flujo de efectivo para poder avanzar con las demás. Y en este sentido, poder definir el valor extra mensual que vas a destinar a la deuda de monto total más pequeña mientras te enfocas en las otras en pagar únicamente el mínimo. Esto lo vimos en el video anterior relacionado con el método de bola de nieve y avalancha. Como te das cuenta, esto refleja estrategia, planificación, orden y control. En ambos casos tienen los mismos ingresos, pero la diferencia principal son el diferente sistema que se utiliza para eliminar deudas y los resultados que esto proyecta. En el primero, el desorden le genera más deuda con los avances en efectivo y la desesperación, mientras que el orden estratégico del segundo proyecta un resultado paulatino de eliminación de deudas y de alcanzar las metas planteadas. El hecho de hacerte cargo de tus deudas va muchísimo más allá de un simple resultado financiero. Es un acto de responsabilidad emocional. No se trata únicamente de ganar más dinero, de tener suerte o de esperar al momento perfecto que generalmente nunca llega. Se trata de tomar el control, hacerte cargo, mirar los números sin miedo y crear la estructura que te encaminará a los resultados que estabas esperando. La clave para eliminar las deudas empieza con el orden. No empieces pagando sin un plan claro, empieza organizando los valores que pagas en piloto automático. En la caja de descripción te dejo el link para poder acceder al mini taller de eliminación de deudas o puedes escribirme directamente a mi Instagram mariajose.araujoa con la palabra taller y te mando toda la información. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.